esta noche, Dios, estamos delante de ti, conscientes de que te necesitamos, Padre, que en el nombre de Jesús hay mucho por hacer, Señor, pero que si no es por tu Espíritu no lo vamos a poder hacer, Señor. Mira, te ruego que esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti. Te ruego, Dios, que puedas ver nuestra vida, puedas ver la vida de mis hermanos, los que estamos acá, Señor, nuestras familias, aún los que están conectados, Dios, y los que se van a conectar. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelos, Padre, bendícelos, Dios, bendícelos. Ayúdanos a poder desarrollar tu obra, Señor. Es la obra tuya, no es la obra de hombres, sino que es tu obra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, Señor, en esta noche estamos conscientes de que te necesitamos, Dios, que en el nombre de Jesús cada cosa que hacemos, Señor, tiene que ser guiada por tu Espíritu Santo. Te ruego por nuestra ciudad, Señor, por nuestro país, Colombia, por esta ciudad, Señor, hasta donde llegue esta señal. Te ruego que nos puedas ayudar y bendecir, Señor. Por favor, bendice Colombia, bendice Honduras, Señor. Danos esa oportunidad de poder crecer como país, Señor, que mires la economía de cada país, que mires todo lo que se da alrededor de cada país, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira a Israel, bendice a Israel, mira la situación del Medio Oriente, la situación en Europa, Señor, la situación del mundo. Enséñanos, Padre, como ministros a poder guiar a tu pueblo y mostrarles por el Espíritu, Señor, que estén preparados. Dios, permítenos prepararlos como pueblo, permítenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos iniciar de lleno, Señor, queremos iniciar de lleno en la palabra. Queremos pedirte que quites, por favor, todo estorbo. Hoy oramos, Señor. Oramos por Huber y Telma hasta allá en Nueva York, Señor. Oramos por Raquel Cooper, Dios, hasta Miami. Tú conoces las necesidades que estas familias tienen, Padre. Sus necesidades, Dios. Por eso las ponemos delante de ti junto con las nuestras. Oramos por la salud de la pastora Yulisa, Señor. Por cada una de las necesidades también de cada familia, de Casa de Paz, de los ministerios, Señor, Ebenezer, y de otro ministerio. Te ruego por sus necesidades. En esta tarde, Señor, en esta noche queremos pedirte tu guianza, tu dirección, Señor Espíritu Santo. Gracias, Cristo, por este momento. Gracias por la palabra, gracias por la revelación. Danos, por favor, te pido una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos, Padre. Gracias, Cristo, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, queremos darle a cada uno de ustedes la más cordial de la bienvenida, a los que estamos acá y usted que nos brinda su amada y su amable, sobre todo su amable sintonía. Queremos iniciar de lleno, así que vamos a la palabra y que el Espíritu Santo añada mucha bendición a la misma. Miren, este año, como lo pueden ver ahí, es el año de reconocimiento, un año profético para nosotros, para la iglesia, un año en donde hay muchas cosas por desarrollar. Este año será un año hasta que Cristo venga. Mire qué tremendo, porque hasta que Cristo venga será un año de batallas, un año de batallas familiares, batallas espirituales, batallas ministeriales y de todo tipo de batallas. Siempre vamos a estar ahí batallando al interior de la casa, al interior de la familia, en el ministerio y en todos los lugares donde nosotros vayamos. Es un año de victoria. Entonces, es un año de batalla, pero también es un año de victoria. En algún momento quizás vamos a tener que enfrentar batallas que son extremadamente duras y fuertes, pero Dios está con nosotros. Miren, como ustedes pueden ver ahí, hay un soldado recibiendo un reconocimiento, porque la iglesia este año tiene que ser como ese ejército que trabaja en pos y en función de hacer bien las cosas. Una de las cosas que el Señor nos ha dado es la armadura de Dios, es decir, el soldado tiene que estar equipado con la armadura, las familias tienen que estar equipadas con la armadura. Dios nos ha equipado, ha puesto a los ministros para catartizar la iglesia,
Pero de manera particular también nosotros, digamos, usted que nos ve y usted que nos escucha o que va a ver este video de manera posterior, Dios nos ha dado armas espirituales. Es que si vamos a ir a la guerra, si vamos a ir a la batalla, no podemos ir sin nada. Tenemos que llevar armas espirituales. Dentro de la oración, es decir, dentro de las armas espirituales, Dios nos ha dado la oración. Yo quisiera hablarle en esta noche del clamor, pero también de la oración. Pero miren, la oración el clamor es como un nivel superior de oración. Usted sabe que tenemos muchas armas espirituales que Dios nos ha dado, la palabra misma, el Espíritu Santo nos habilita en la guerra espiritual, tenemos el ayuno, la oración, tenemos la Santa Cena, tenemos muchas armas que Dios nos ha dado para enfrentar, para recuperarnos en nuestra fuerza, para seguir adelante, para seguir, por ejemplo, la fe es esa convicción que Dios nos da de que vamos bien con la ayuda de Él. Entonces, mire, existen muchos tipos de oración, pero por lo menos en la palabra les menciono alguna de ellas. Oramos con acción de gracias, oramos con ayunos, es decir, acompañamos el ayuno de oración, oramos con fe, oramos o hacemos oraciones de guerra espiritual, hacemos oraciones de confesión, hacemos oraciones en el Espíritu, es decir, oraciones guiadas en el Espíritu, hacemos oraciones hablando en lenguas, dice que el que hable en lenguas ora o habla misterios con Dios. Hacemos oraciones en lo secreto, hacemos oraciones para perdonar, hacemos oraciones para sanidad, no solo sanidad del alma, sino que sanidad física. Hacemos oraciones por recibir conocimiento y sobre todo hacemos oraciones con una actitud o una mentalidad sin desmayar. Le pongo este tipo de oraciones como un ejemplo de todo lo que hacemos, porque lo que vemos en la pantalla y lo que usted ve ahí en su televisor o en el televisor son tipos de oraciones, quizás hay otras, estas están en la palabra, y este tipo de oraciones creo que todos lo hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay dos posiciones, la posición de orar, pero sobre todo la posición de clamar. Ambas son parte de las armas espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo, para enfrentar esta vida, para enfrentar todo lo que se está desarrollando, pero sobre todo para estar seguros de que Dios está con nosotros y que esa comunicación, porque orar es hablar con Dios, orar es comunicarnos con el Señor, orar es buscar el rostro del Señor, buscar respuestas de acuerdo a su palabra. ¿Y por qué lo hacemos así? Pero antes de entrar en materia, le quiero recordar que el clamor es como el nivel más alto de la oración. El clamor es como cuando ya la persona está desesperada, cuando la persona está angustiada y comienza a clamar, comienza a gemir. Entonces, basado en que hay una garantía que Dios nos ha dado de que Él va a responder nuestras oraciones, en este caso el clamor lo podemos ver en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 es un versículo clásico que usted y yo conocemos. Dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos acá entonces, hermanos, que Dios nos está hablando de cosas nuevas. Pero ¿cómo llegan esas cosas nuevas? Este año de reconocimiento, pero también es un año de cosas nuevas. Miren, todos los días que nos resta para vivir hasta la venida de Cristo, es decir, o hasta que Él nos llame a su presencia, tenemos que anhelar y aspirar a tener cosas nuevas en Dios, nuevas experiencias, encontrarnos con el Señor, nueva forma de acercarnos a Dios, de buscarlo en oración, nuevas formas o nuevas experiencias en la familia, en el trabajo, en el ministerio, es decir, buscar que ocurran cosas nuevas. Y uno de los medios que Dios ha provisto como arma espiritual es la oración. No pierda de vista que hoy vamos a hablar del clamor. ¿Por qué tal vez le estoy poniendo esta base o cimiento? Porque aquí yo veo que el Señor ya nos habilitó, es decir, el Señor ya nos dio la promesa, pero imagínese qué triste sería que Dios contestara las oraciones de todo mundo en el tiempo que la están pidiendo. Creo que el mundo sería un caos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada oración, Dios tiene un tiempo para cada clamor. Entonces, porque nos hemos acostumbrado
que pareciera ser que Dios está como obligado a contestar nuestras oraciones, en este caso el clamor. Ahora, está la garantía. Nosotros hacemos uso de la garantía, qué lindo, pero hay algo que usted y yo necesitamos hacer. Entonces, mire, Dios quiere mostrarnos cosas nuevas en Él. Pero como todo en Dios, a pesar de la misericordia, y cuando le decía cosas nuevas, acuérdese que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces Dios nos está diciendo que las oportunidades que tenemos en Él, a través del Espíritu y por Él, es decir, a través de Cristo, son nuevas cada mañana. Entonces nosotros tenemos que tener la esperanza de que Dios va a hacer algo nuevo en su matrimonio, en su familia, en el ministerio, en su trabajo, en su casa, en todo lo que usted anhela y está en su corazón. Dios siempre anhela hacer algo nuevo. Entonces, tenemos la garantía, no pierda de vista esto, por favor. Tenemos la garantía en Dios que en su misericordia, nos va a otorgar lo que conviene de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Está la oración, pero también está el clamor. De eso vamos a hablar ahora. Le tengo una noticia. Mire, hay oraciones, y en este caso el clamor Dios lo escucha. Dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos, lo vamos a ver ahí más adelante. Pero hay algo muy importante, hermano, no quiero que pierda de vista esto, porque no quiero pararme aquí o que usted agarre el rema o usted diga, no, el pastor dijo que todas las oraciones el Señor las contesta. No, le aclaro. Nosotros lo que Dios quiere es que oremos sin cesar, que sigamos orando, pero que subamos de nivel al clamor, y el clamor es un nivel de oración diferente, y por eso le estoy poniendo un cimiento. ¿Por qué el clamor? Porque dice el Señor que clamemos a Él y que Él nos va a responder, que nos va a enseñar. Entonces, en Dios hay respuesta, hay enseñanza y hay cosas nuevas a través del clamor. No se le olvide, en Dios hay respuesta, hay enseñanza y hay cosas nuevas y aún ocultas. Es decir, Dios nos va a revelar lo que está oculto de acuerdo a lo que nosotros estemos clamando. Ahora, es bien importante entender algo, hermano. Hay situaciones que Dios no responde, o clamor que Dios no responde, porque usted y yo necesitamos revisarnos. Es que mire, está la garantía del clamor. Es como cuando usted, tal vez perdone el ejemplo quizás burdo que le voy a dar, pero es como cuando usted tiene la garantía de un aparato, compra un celular, compra un televisor. En la garantía dice, la garantía cubre, y le da una lista de cosas. La garantía no cubre, entonces le da una lista de cosas. Ahora, la garantía de Dios lo cubre todo, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y derramando toda su sangre por usted y por mí, y gracias a eso nosotros tenemos vida eterna. Entonces, nosotros ya tenemos la garantía de que clamemos a Dios, que Él nos escucha, que Él nos va a enseñar y nos va a mostrar cosas nuevas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Porque eso es bien importante, hermano. Es que no solo es de clamar, sino que también revisarnos. Veamos algunas cosas. No sé si lo logra ver ahí, pero se lo voy a leer. Entonces, aquí tengo, no vamos a hablar de ellos, tranquilo, pero sí le va a quedar como de una base sólida de lo que nosotros tenemos que hacer, entre otras cosas. Mire, todo esto es por misericordia, todo es por misericordia, pero hay algo que el ser humano tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos estar clamando, quizás en este momento estemos clamando, pero ¿por qué no hay respuesta? Tenemos que revisarnos. Dice que la oración o el clamor no es respondida porque de repente nosotros pedimos para nuestros deleites. Puede ser que no nos conviene lo que estemos pidiendo, lo que estemos clamando es para nuestros deleites. Pedimos mal, dice, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces le estoy mostrando 18 cosas, entre otras, que nosotros tenemos que revisarnos como hijos de Dios. ¿Para qué? Para ver por qué razón no está llegando la respuesta de la oración o el clamor. Porque acuérdese, tenemos la garantía en Jeremías 33:3, pero necesitamos revisarnos para enmendar, estar a cuentas con el Señor y poder obtener una respuesta. Otra de las cosas que puede ser que el clamor no llegue es porque estamos orando o clamando sin fe. Otra es porque puede haber maldad en nuestro corazón, puede haber pecado en nuestro corazón,
puede haber desobediencia en nosotros y también estemos llevando ofrendas indignas. Perdone, no, tranquilo, no voy a pedirle ofrenda, pero cuando puse ahí las ofrendas indignas, porque hay gente que le lleva al Señor lo que le sobra. Entonces la actitud con la que damos, porque aquí no solo habla de dinero, sino que habla de su tiempo, de su trabajo, de su esfuerzo para el Señor en la iglesia sirviendo, del tiempo de la oración, el tiempo de todo lo que nosotros hacemos. También puede ser que el clamor no sea respondido, aunque está Jeremías 33:3, que me da la garantía porque nos hemos apartado de Dios. Clamamos, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. También el clamor no puede estar llegando porque no seguimos el consejo de Dios. ¿Y cuál es ese consejo, pastor? No somos obedientes a la palabra. También puede ser que el clamor sea estorbado porque hay violencia y mentira en nosotros. Es decir, hay violencia en el trato a la familia, hay violencia en el trato tal vez en el matrimonio y tal vez mentimos con facilidad. Entonces, cuando usted mira esta lista de cosas, como que es muy dura. Pero hermano, en una guerra, en una batalla, sobre todo cuando nosotros estamos esperando respuesta del Señor, porque el clamor, la oración y el clamor, Dios nos lo ha dado como un arma espiritual. Entonces con eso yo voy a ir a la batalla. Y tal vez usted está batallando en este momento, clamándole al Señor, pero puede ser que haya una mala siembra. Entonces el clamor no se responde cuando hay una mala siembra. El clamor, tal vez el Señor no responde porque permite la prueba para que nosotros desarrollemos paciencia y desarrollemos carácter en lo que Él quiere darnos o formarnos. Tal vez el clamor no es respondido porque hay idolatría de parte nuestra. Tal vez el clamor no es respondido porque hay pecados ocultos, hay soberbia, hay orgullo en nosotros, hay hipocresía que se relaciona con la mentira, hay falta de perdón en nosotros y sobre todo hay división matrimonial. Y esta última, usted lo puede ver cuando dice enfáticamente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y cuando, se lo estoy parafraseando, cuando habla de que el esposo con la esposa están enojados, pero no se piden perdón o no se arreglan, las oraciones van a ser estorbadas. Entonces, por un lado, hermano, tengo Jeremías 33:3, que dice el Señor, clama a mí que yo te voy a responder. Perfecto. Ahí tenemos por un lado la promesa de Dios. Por otro lado tenemos estas 18 cosas que el Señor nos dice, por favor iglesia, arréglense. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo lo hago? La palabra dice, Proverbios 28:13, que el que, siempre me gusta repetirle al final, que el que se aparta, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, estas 18 cosas son como estorbos al clamor para que sea respondido de parte del Señor, aún por la promesa de Jeremías 33:3. Ahora, mire, todo es por fe, hermano, todo es por gracia y misericordia. Si a Dios le da la gana, perdone que lo diga así, o si a Dios, perdón, le place responder su clamor, pues gloria a Dios, hermano, qué lindo que así lo haga. Pero eso nos debe llamar a la reflexión de que nosotros tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos que enmendar nuestra vida. Segunda de Crónicas 7:14 dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, dice, y buscan mi rostro. Ahí en algunos dice, y claman, y oran, dice, o claman, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. ¿Cuáles malos caminos? Estos 18 que le acabo de poner ahí, y entre otros que tal vez el Espíritu le revele a usted. Dice, se vuelven de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, hermano, le he puesto las dos posiciones o las tres posiciones que hay. ¿Cuáles son esas tres posiciones? Mire, las tres posiciones es la promesa de Dios de que clamemos a Él, que Él nos va a responder, nos va a enseñar y nos va a mostrar cosas nuevas y ocultas que no conocemos. Jeremías 33:3. Entonces, yo ya tengo claro que Dios se compromete que en el clamor como arma espiritual de la iglesia, Dios nos va a responder primero. Entonces, lo segundo es, tengo que revisar qué cosas no estoy haciendo bien, porque de repente uno dice, pero ¿por qué no obtengo respuesta? Entonces, si no hay respuesta en el clamor de Dios, es porque quizás
estoy haciendo cosas que no agradan a Dios. Le mostré 18 y usted las acaba de ver. Pero la tercera parte, que es como el fiel de la balanza, lo que le pone la estabilidad o el fiel de la balanza al hecho de que Dios me da la promesa de contestar mi clamor, y al otro hecho de que yo tal vez tengo que revisar y ver qué cosas tengo que arreglar en Dios, es la fe, es la misericordia. Entonces Dios nos va a responder, pero necesitamos entender de que hay que corregir cosas, y lo acabo de mostrar acá, se lo estoy poniéndole un cimiento sólido, mostrándole 2 de Crónicas 7:14, en donde Dios nos pide que corrijamos, por favor, nuestras actuaciones, que corrijamos nuestro corazón, que corrijamos nuestros pensamientos, que corrijamos nuestras actitudes, mentalidad o cultura que tal vez estemos viviendo en la casa o de manera personal, incluso de manera ministerial, para que nuestro clamor sea contestado. 1 de Crónicas 5:20, tal vez solo déjenme ver si aquí tengo otra anotación. Entonces es bien importante revisar nuestras motivaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo de acuerdo a 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra en 1 de Crónicas 5:20. Entonces aquí ya le pongo un ejemplo de que cuando el pueblo clama a Dios, cuando el cristiano clama a Dios, Dios le responde. Pero el clamor es respondido, la oración es respondida cuando nosotros hemos corregido, nos hemos vuelto de nuestros malos caminos, nos hemos acercado al Señor, hemos tenido arrepentimiento y hemos pedido perdón y nos hemos apartado. Es que hay condicionantes, hermano. Mire, yo no me puedo parar de manera irresponsable a decirle a usted que Dios le va a responder todas las oraciones, si tal vez su vida no está bien delante de Dios. No, tiene que estar su vida bien delante de Dios para que sea congruente entre lo que está pidiendo de acuerdo a lo que está viviendo. Entonces no se olvide, quizás por eso no hay respuesta. Ahora, hay otras situaciones que tal vez la respuesta no ha llegado. Por ejemplo, no le conviene. Por ejemplo, la respuesta de Dios la ha retenido, porque si se la da en este momento, quizás la persona se va a ir de la iglesia. Entonces, vemos aquí en 1 de Crónicas 5:20, mire, aquí está, hay 3 tribus involucradas. Está la tribu de Gad, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Se quedan de este lado del Jordán. Cuando se hace el repartimiento de las tierras, dice que ellos tenían pleito con estas tribus que estaban cerca ahí, pero dice que Dios les dio la victoria, pero en el momento de estar peleando se vieron en desventaja porque acababan de entrar a Canaán y no tenían esa experiencia en la guerra. Entonces dice que ellos clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. Entonces paremos acá. Dice, de modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entonces, mire, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés entran a la tierra prometida, pero ellos se quedaron de este lado del Jordán. Pero aún así, aún en este lado del Jordán, habían tribus como los agarenos y los vecinos de ellos, que tenían que el pueblo de Israel vencerlos para poder obtener la victoria total y establecerse en el territorio que ellos habían designado, o que Josué les había dado, Moisés y Josué les habían dado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en la batalla se sienten que están perdiendo la misma. Por eso le digo, la oración y el clamor es un arma de guerra espiritual, que esta noche pues aprendamos cómo utilizarla, pero no se olvide que necesitamos estar y revisar si estamos bien delante del Señor. Entonces, ellos clamaron, y dice que clamaron a Dios durante la batalla. Puede ser que estemos librando una batalla en este momento, entonces clame al Señor. Pero antes de clamar, dígale: Señor, perdóname de todas las situaciones que he estado cometiendo. Tal vez no he sido bueno, tal vez no me he estado portando bien. Perdóname, Señor. Clamemos y digámosle al Señor que necesitamos ayuda. Entonces dice que Dios contestó sus oraciones porque confiaron en Él. Entonces, mire, la oración, hablamos con el Señor, nos acerca a Dios, pero el clamor, como que Dios el clamor lo ve de manera diferente, porque clama a alguien que realmente está desesperado, hermano, que ya no haya salida, que ya no encuentra una salida. Entonces Dios dice: ok, voy a escuchar tu clamor, pero tienes que confiar en mí.
Entonces, hermano, pareciera ser que el clamor llega cuando ya no tenemos salida. Entonces, veamos la oración, insistamos en orar, pero creo que es el tiempo de clamar. Es el tiempo de usar el clamor en paz con Dios, sobre todo estando bien delante de Él, para que Dios pueda ayudarnos en la batalla y que nuestros enemigos sean derrotados. Entonces, tenemos que ver las posiciones que estamos viviendo, como la condición actual de nuestro corazón. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón delante del Señor, cómo está nuestro testimonio delante del Señor, porque es bien importante. Entonces, en medio está la fe, porque dice que Él les respondió porque confiaron en Él. Entonces puede ser, hermano, aquí hay otra clave. Puede ser que nosotros estemos clamando al Señor, pero no confiando en Él. Estamos clamando al Señor porque estamos desesperados, pero no estamos confiando plenamente en Él. Fíjese que una de las cosas que yo pues tengo aquí en mis apuntes, pero se me viene por el Espíritu decirle, es que hay gente que está clamando al Señor y sabe cuál es la señal de que vamos bien, cuando tenemos paz. Cuando nosotros vemos que la situación está como media difícil, pero nosotros estamos en medio de la tormenta confiando y clamando al Señor y tenemos paz. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante. Dice que Él le respondió porque confiaron en Él. Entonces, tome nota de lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. Mire, la fe mueve a Dios, porque dice que la fe agrada a Dios. El que se acerca a Dios dice que debe acercarse con fe, creyendo que en Él hay respuesta. Entonces, mire, la fe, mire qué tremendo esto, la fe mueve el corazón de Dios, pero lo que acelera la respuesta es el clamor. Se lo repito, la fe mueve el corazón de Dios, pero lo que acelera la respuesta al clamor es exactamente eso, un clamor con fe, es decir, confiando plena y totalmente en el Señor. Mire, para que usted tenga idea que es un clamor, esa palabra cuando dice clamaron, esa palabra es el hebreo 21:99. Y entre otras cosas, clamar, ¿qué es? Aprenda qué es clamar. Clamar es lanzar alaridos, dice. Lanzar alaridos de angustia o de peligro. Como cuando alguien dice, Padre, ayúdame. Pero esos alaridos que usted escucha, dice que es como anunciar o convocar, pero hacerlo públicamente, como bramar, dice, como clamar, es como dar voces. Dice que es como gritar, pero también es como un gemido. Entonces la oración tiene clamor y en el clamor está el gemido. Cuando la gente llora, cuando la gente dice, Señor, ya no aguanto, ayúdame. Eso es un arma espiritual poderosa que el Señor quiere que nosotros la utilicemos. Dice que es como lamentarse, como llamar, Padre, Señor, ayúdame, pero a grito tendido, hermano. Es como llorar, es como reunir o proclamar las voces. Y fíjese que en el orden del diccionario, la definición del diccionario de clamor, ¿qué es clamar? Dice que es un término que procede del latín y que se refiere al grito o la expresión que se pronuncia con vehemencia, es decir, que le sale desde adentro a uno. El clamor es como ese llamado desesperado que sale desde adentro. No sé si usted se acuerda, hay algo ahí, hay un secreto cuando uno está niño, hasta cierta edad, un preadolescente, un niño todavía. Cuando, por ejemplo, de repente aparece un perro, uno dice, mamá, pero desde adentro le sale ese clamor, o papá, lo que usted diga. Entonces, es ese clamor de angustia pidiendo auxilio. Ese es el clamor, eso es lo que Dios escucha, pero hay que confiar en Él. Se lo repito, la fe agrada a Dios, pero el clamor acelera la respuesta de Dios. Pero es un clamor hecho con fe, un clamor hecho confiando que Él nos va a ayudar. Otra definición de clamor dice que es una voz como lastimosa, es una voz que refleja aflicción, angustia, congoja, dice que refleja desolación. Entonces, tenemos claro lo que es el clamor.
pero lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, del clamor como un arma de victoria espiritual. Acuérdese, la fe agrada a Dios, pero el clamor en fe acelera la respuesta de Dios. Es decir, cuando clamamos en la batalla, nosotros nos damos cuenta de que Dios responde porque estamos actuando en fe. Entonces, vamos a ver cómo el clamor juega a favor nuestro, obviamente con la ayuda del Señor, a través de su Espíritu y en todo lo que estamos desarrollando en la vida diaria, cómo el clamor juega a nuestro favor, de manera que Dios nos enseña. Dice que si claman a mí, dice, yo les voy a responder y les voy a enseñar. Entonces en el clamor Dios nos va a enseñar cómo obtener la victoria. Pero por favor les repito algo, tenemos que corregir nuestra vida, tiene que haber arrepentimiento. Se lo pongo de esta manera. ¿Usted cree que un ladrón, yo con respeto lo digo, ¿verdad? Nada más es para ejemplificarlo mejor. Usted piensa que un adúltero que va a la iglesia y solo él sabe, bueno, Dios sí sabe. El adúltero va a la iglesia y comienza a clamar porque lo están echando del trabajo. ¿Usted cree que Dios le va a responder? No. ¿Usted cree que una persona con malas actitudes, teniendo problemas, ya sea en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, pero no quiere corregir su vida, clama al Señor y el Señor le va a responder? No, quizás en su misericordia, pero hermano, es difícil, porque yo quiero que le quede grabado en su corazón que hay que corregir nuestra vida, hay que ordenar la casa, hay que ver qué cosas puede que estén reteniendo la respuesta de Dios en el clamor. Acuérdese, la fe agrada a Dios, pero el clamor, ya nosotros limpios, ya nosotros revisados y arrepentidos de lo que hemos hecho y nos hemos apartado, acelera la respuesta de Dios. Entonces, veamos cómo utilizar este clamor, cómo utilizar esta arma llamado clamor en el orden espiritual para obtener la victoria. Entonces, el clamor lo primero que hace es que libera las cargas. Cuando alguien clama, sus cargas se van, como dice el canto. Entonces, miren, el clamor como arma espiritual lo que hace es liberar las cargas. Porque hay gente que está cautiva, hay cargas que tienen cautiva a las personas. No sé si le ha pasado. En algún momento yo me acuerdo que trabajando, yo, aunque no lo crea, trabajé, ¿verdad? Bueno, siempre trabajo. Fíjese que yo recuerdo que estando en Cortés, allá en Puerto Cortés, donde mi ciudad natal, mire que una vez fuimos a trabajar al muelle, allá casi todos los muchachos, casi todos, hermano. El que es de Cortés lo va a entender. Bueno, los que tal vez viven en San Pedro o en otro lugar y vivieron en Cortés, en algún momento uno fue a trabajar ahí y ganaba dinero para irla pasando, para estudiar en vacaciones. De repente uno iba, mire, uno trabajaba levantando cajas o acomodando cajas de acuerdo a la edad, el tamaño, el peso. Le daban tareas ahí en la tela Railroad Company se llamaba, era una bananera. Aquí en Colombia hubo, aquí en la zona de Santa Marta, si no me equivoco, aquí en la zona de la costa atlántica. El caso es que yo me acuerdo que una vez un compañero, un muchacho también ahí, le cayeron como 2 cajas, había una estiva que la habían levantado mal y la estiva se vino y de repente le cayó a él, pero le cayó en la pierna y lo inmovilizó. Entonces hubo que ir y correr a ayudarle porque podía fracturarle la pierna. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque, mire, las cargas nos pueden fracturar. Les hablé el domingo o el viernes, no recuerdo, de que cuando nosotros estamos fracturados tenemos que estar inmóviles. Entonces hay personas que las cargas en este momento lo tienen inmovilizado. Yo miraba a este compañero que les digo que no se podía mover y él quería sacar su pierna, pero no podía por el peso de la carga. Entonces hay personas que en el orden espiritual necesitan ser libres del peso, en el orden espiritual, el peso de las cargas. ¿Para qué? Para ser libres y poder avanzar en el Señor. Éxodo 2:23 y 2:24 dice de esta manera: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo. Mire, ese es un tipo de clamor. Ellos gemían, clamaban al Señor y gemían, dice,
ellos seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Entonces, si lo traemos en el orden espiritual, lo que nos ocupa en este momento, no se olvide que el clamor es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Pero el clamor, la fe, agrada a Dios. Perdone que le voy a reiterar el rema, pero quiero que le quede muy grabado en su corazón. La fe agrada a Dios, pero el clamor con fe y en santidad acelera la respuesta de Dios. Nunca se le olvide eso. Entonces, vemos aquí, hermano, que el pueblo de Israel, acuérdese, pasaron 430 años, hermano, terrible es. 430 años de esclavitud, qué triste. Triste porque ellos ya habían elaborado, ya tenían una cultura, ya no era una mentalidad, sino que la mentalidad había migrado a una cultura. Entonces dice que con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los nuevos reyes que llegaron, en este caso el faraón, no conocía al pueblo de Israel, pero los conocía como esclavos. Entonces el pueblo estaba cansado de la esclavitud. Estaban cansados de la esclavitud. Entonces ellos dicen que clamaron a Dios. Entonces el clamor no solo es un arma espiritual, sino que activa la ayuda de Dios. Cuando nosotros clamamos al Señor, estamos en orden delante de Dios. Nos hemos arrepentido, lo hacemos en fe. Como que la ayuda de Dios se activa inmediatamente cuando nosotros clamamos, sobre todo nosotros que somos sus hijos. Entonces dice que el pueblo clamó y el clamor subió a Dios. Entonces mire, el clamor es como un tipo de ofrenda que sube a Dios. Por eso nosotros tenemos que estar limpios delante de Dios. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos? Es que no solo es clamar, hermano. No solo es clamar por clamar, no. Es estar limpios delante de Dios. Porque aquí dice que el clamor subió. Y todo lo que sube es como una ofrenda de olor grato a Dios. Pueden subir muchas cosas, pero algunas no son gratas. Entonces se da cuenta porque hay que estar en orden. El Salmo 107:13 dice: luego que clamaron a Dios en su angustia, lo libró de todas sus aflicciones. Entonces cuando nosotros clamamos por ayuda al Señor, el Salmo 107:13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Mire, si Cristo ya nos dijo, el Señor ya nos dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si ya nosotros nos limpiamos y nos pusimos en orden delante del Señor, si ya tenemos la garantía de que la fe mueve la mano de Dios, pero que el clamor con fe y estando bien delante de Dios acelera la respuesta al clamor, entonces hay otra garantía extra que el Señor nos da. El Salmo 107:14 dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Me llamó mucho la atención. Eso está en el Salmo 107:14. Dice que Dios lo sacó de su prisión. ¿Y cuál era la prisión? La carga que ellos tenían. Entonces puede ser que en este momento una carga familiar, una carga económica, una carga ministerial, carga personal o laboral, no importa la índole de lo que sea la carga, pero la carga nos inmoviliza, acuérdese, la carga nos limita en el movimiento. Entonces hay personas que quizás están presas, necesitan ser liberadas. El clamor libera, porque el clamor habilita la ayuda del Señor. Como que el Señor solo está esperando que usted clame. Si está en orden, el Señor dice: démosle, ayudémosle. Lo vemos acá. Entonces en Éxodo 2:24 dice: quien oyó sus gemidos. En el 23 dice que clamaron al Señor, el Señor les envió su ayuda, y dice que Él oyó sus gemidos. Entonces el Señor no solo escucha el clamor, sino que escucha el gemido, el grito de angustia que nosotros clamamos, porque tal vez necesitamos hacerlo para salir de toda opresión, de esclavitud, de carga que podamos estar viviendo en este momento. Y aquí hay algo muy hermoso. Dice: quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Mire, y aquí está la buena noticia. ¿Por qué el Señor escuchó al pueblo de Israel? Si lo tenía no olvidado, si lo tenía ahí. Porque el pueblo de Israel se había olvidado de él. Entonces, Dios
activó la ayuda por el clamor y el gemido de un pueblo que era su hijo. Es decir, el pueblo era su pueblo. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Dice que Dios se acordó del pacto, y esa es una buena noticia. Entonces, otra garantía que nosotros tenemos, estando bien delante de Dios, estando en orden delante de Dios, clamando con fe, el Señor nos va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque se ha acordado del pacto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál? El de Cristo. Hebreos 8:6 y el versículo 7 dice, Hebreos 8:6 nada más, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, mire, así es como esto ocurre. Dice que Dios se acordó del pueblo de Israel porque se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él dijo, no, yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob que este pueblo iba a llegar a Canaán, que iban a ser millones y millones. Dice que iban a ser como el polvo, como la arena del mar y como la arena, como las estrellas del cielo. Entonces esas tres dimensiones son las tres dimensiones en las que nosotros también, Dios nos quiere bendecir y somos sus hijos. Entonces el punto aquí es que, ¿cuál es el pacto para nosotros? Cristo. Porque Hebreos 8, del 6 en adelante, dice que Cristo es mediador de un mejor pacto, bajo mejores condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Creo que hemos hablado de él. Por cierto, aprovecho, el domingo tenemos Santa Cena, para invitarlo que venga por acá y compartamos la mesa del Señor y renovemos ese nuevo pacto. Entonces, dice que en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, mire, aquí hay algo muy tremendo. Porque, perdone que me he quedado tanto ahí, pero sé que nos va a servir. Entonces dice Dios, por amor a la promesa, mire, aquí hay algo muy tremendo. Por amor a la promesa que yo le había hecho a Jacob, a Isaac y a Abraham, voy a liberar a este pueblo, y por el clamor y el gemido de ellos les voy a quitar la carga de esclavitud que tienen. Entonces, ¿cómo entra eso para nosotros? Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas, grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ya tenemos la promesa. Entonces dice Dios, me acuerdo de Cristo. Porque Cristo dice que es mediador de un mejor pacto. Pero usted dirá, pastor, pero Cristo vino al pueblo de Israel. Sí, pero cuando leemos Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, eso va para nosotros, vosotros los gentiles, Efesios 2:11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. Pero ve el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Efesios 2:12, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Hermano, no había esperanza. Entonces, ¿cómo el clamor de un pueblo gentil como usted y como yo llega al Señor? Porque Cristo estableció un mejor pacto para nosotros. Entonces Dios se acuerda del pacto de su pueblo de Israel y escucha el clamor de Israel, que lo vimos en Éxodo 2:23. Pero ahora nosotros los gentiles, dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, mira, aquí está la clave. Ahora en Cristo Jesús, Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque dice el 14, el 15, se lo dejo ahí de tarea. Entonces, Efesios 2:13, en otro tiempo, nosotros que no teníamos oportunidad de clamar al Señor porque no éramos su pueblo, por la sangre que Cristo derramó en la cruz, Efesios 2:13, 14, 15, desde el 10, nos damos cuenta que hoy tenemos acceso
a ese nuevo pacto bajo mejores condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones, pastor? Esas condiciones, Hebreos 8:10, donde dice que Él es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro Dios, que tenemos un Dios de cerca y que las leyes ya no hay que aprendérselas para cumplirlas todas así de manera tácita, sino que ahora son en el corazón por el Espíritu. Esa es la buena noticia que le tengo. Entonces, el clamor me libera de las cargas por el pacto que Cristo hizo en la cruz. Pero yo tengo que tener arrepentimiento, poner en orden mi vida para que el clamor pueda ser respondido. Segunda arma espiritual, es decir, estamos viendo el clamor como arma espiritual. Entonces, lo segundo que hace el clamor es, nos libera de la opresión. Entonces, el clamor nos libera de la carga, pero el clamor también nos libera de la opresión. Mire, hay opresión, no sé si usted ha sentido en algún momento, las personas sobre todo que sufren de ansiedad. Mire, la persona que sufre de ansiedad normalmente siente el pecho que se está ahogando. Bueno, hay personas que por las cargas de la vida, por los problemas, las aflicciones, pueden estar pasando esta situación. Es bien difícil, hermano. Hay gente que tiene que hiperventilar, no sé si ha visto, agarran una bolsa y comienzan a hacerle así porque se están ahogando. Entonces hay gente en el orden espiritual que está así, pero le tengo una buena noticia. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Mire lo que dice Jueces 6:6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, usted conoce la historia, tal vez no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero lo que sí quiero hacer énfasis es, más que en la historia, es que dice que ellos clamaron a Jehová. Mire, aquí a partir del versículo 2 de Jueces 6, dice que Madián prevaleció contra Israel, pero en el versículo 1 dice que prevaleció porque el pueblo de Israel cometió otros errores, volvieron a la idolatría, volvieron a la desobediencia, en otras palabras, se alejaron del Señor. Entonces, producto de esa situación, el Señor permitió que los madianitas llegaran y sometieran al pueblo de Israel y le comieran las cosechas. Dice en el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Dice que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Dice que vivían en lugares fortificados y en cavernas. Mire qué tremendo esto, porque un pueblo con promesa, como usted y como yo, puede vivir en cuevas, puede vivir en cavernas, hablando espiritualmente, puede vivir en lugares fortificados, sí, pero escondidos por el temor de los enemigos. Entonces así estaba este pueblo de Israel, producto de su desobediencia. Porque en el versículo 3 de Jueces 6 dice que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, subían contra ellos y les comían las cosechas. Dice que este pueblo, Jueces 6:4, destruía los frutos de la tierra, dice, y los tenía empobrecidos. No había que comer en Israel, dice, no había ovejas, bueyes, ni asno. Entonces, en Jueces 6:6, el pueblo perdonen la expresión, se hartó de vivir esta situación. Creo que Dios nos está llevando, hermano, a que nosotros digamos, ya no más. No podemos estar viviendo esta situación de pobreza. No podemos estar viviendo esta situación de escasez toda la vida. Porque yo veo aquí que el pueblo de Israel estaba siendo presa de un devorador. Y ese devorador eran los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Mire, los hijos del oriente, hay que ponerle cuidado a eso. Sobre todo ahorita en el conflicto que hay en el Medio Oriente o en el Oriente, que son los asiáticos. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo empobrecido por una situación, y no solo era empobrecido, sino que vivían en cuevas, vivían en lugares fortificados con temor. Cada vez que había cosecha, llegaba el devorador, llamado madianita, amalecita, y los hijos del oriente, y les comían las cosechas. Ahora, ¿por qué ocurría eso? Porque el Señor lo había permitido, producto de su desobediencia e idolatría. Entonces, dice que un día ellos le dijeron, Señor, ya no aguantamos, ayúdanos. Entonces clamaron al Señor. Fíjense que esa palabra empobrecer, esa palabra que dice empobrecía, en el original significa como aflojar o ser débil,
O sea que no solo no tenían que comer, sino que estaban debilitados, estaban oprimidos, estaban abatidos, agotados, estaban empobrecidos. Entonces, yo veo aquí, fíjese que en el Salmo 22.5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, esa última palabra la ligamos, la utilizamos en este año de reconocimiento, porque el año de reconocimiento me trae una doble porción de bendición, una doble porción. Si la persona está empobrecida, Dios va a proveer, pero acuérdese lo que necesitamos hacer: ponernos en orden. Pongámonos en orden para que el clamor llegue, porque tal vez usted está clamando por provisión. Puede ser una provisión de trabajo, puede ser una provisión de comida, puede ser una provisión económica, puede ser una provisión de algo inesperado que tal vez usted está esperando. Entonces, pongámonos a cuenta con el Señor, revisemos nuestra vida, clamemos a Él, porque yo veo aquí el Salmo 22.5, se lo repito, dice: clamaron a ti y fueron librados. Entonces, todo el que clama al Señor estando en orden va a ser librado. Todo el que clama al Señor y confía en Él no será avergonzado. Yo le he dicho, no vamos a ser avergonzados. Pero necesitamos volver a las sendas antiguas, revisar nuestro corazón, pensamientos y decirle: Señor, ayúdame a enderezar esta vida que llevo, para que el clamor, acuérdese, la fe agrada a Dios, pero el clamor activa la ayuda de Dios cuando nosotros estamos en orden. Entonces, otra versión, que más que versión es otra faceta del clamor como arma espiritual que nos da la victoria en Dios. Acuérdese, esto es por el Espíritu, esto es con la ayuda del Señor, no es nosotros solos, no solo es de clamar y decir: Padre, no, es ser guiados por el Espíritu. Una tercera faceta dice que el clamor aleja a los enemigos. Segunda de Crónicas 18:31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. Mire, aquí esta historia, tal vez solo se la leo en el contexto. El rey Acab va a pelear contra ¿quién era? Subieron el rey de Israel y Josafat, rey de Judá. Y dijo el rey, el caso es que el rey de Israel, que era Acab, si no me equivoco, y Josafat, que era el rey de Judá, salen a pelear, pero Josafat estaba peleando una batalla que no era de él. Hermano, no pelee batallas que no son suyas. Hay gente que le gusta andar peleando todo tipo de batallas de otros, suficiente con las suyas. Ahora, si usted está bien y no hay ninguna batalla que pelear, lo dudo, pues interceda por los otros. Pero hay gente que le fascina andar peleando con todo el mundo, no con todo el mundo, sino que andar peleando batallas espirituales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Rapidito le cuento. El rey Acab le dice a Josafat: mira que tengo que ir a pelear contra mis enemigos, ayúdame. Entonces Josafat le dice: está bien, pero le dice el rey Acab a Josafat: hagamos una cosa. Yo me voy a disfrazar de soldado y tú te disfrazas de rey. Aunque él era rey, le dice: tú te disfrazas de rey, llegas con las ropas reales y vamos a la batalla. El caso es que van a la batalla y, de acuerdo al plan que tenían ellos, el rey Acab, que era el rey que andaban buscando los enemigos, vieron al rey Josafat y lo siguieron, porque la orden fue: solo ataquen al rey, maten al rey, no maten a los soldados. Cuando ven al rey y ve que en ese juego que él se había prestado estaba a punto de morir, entonces aquí hay una enseñanza, hermano. Mire, no se meta a lugares donde Dios no lo envió, porque puede morir espiritualmente o puede tener una pérdida. Porque Josafat se prestó para un plan que no estaba bien, porque es de engaño. Entonces, hermano, si nosotros vivimos en engaño, podemos estar clamando al Señor, pero no nos va a funcionar. Y usted sabrá, pues, en el nombre de Jesús, que Dios se lo ilumine, o el Espíritu Santo le ilumine. Entonces, vemos acá que el caso es que se fueron tras Josafat. Cuando lo vieron, él clamó al Señor porque vio que lo iban a matar. Y cuando lo vieron, como que Dios hizo algo, y ellos dijeron: no, este no es el rey que andamos buscando. Pero mire lo que es la vida. Por eso uno nunca se salva, o uno no se puede salvar cuando no anda bien.
Entonces dice que un soldado, así como de decepcionado, dice, bueno, este no es, y lanzó una flecha. ¿Y qué creen que pasó con esa flecha? Le fue a dar al rey, que andaba vestido de soldado. Entonces murió, dice, por el coselete, le llaman, de la armadura, le penetró la flecha y murió. Entonces, hermano, eso me lleva a algo, no hay que disfrazarse. Ninguno que está disfrazado puede clamar y obtener respuesta. No nos disfracemos, seamos genuinos. Todo aquel que se disfrazó no le fue bien. Saúl se disfrazó y murió. Tamar se disfrazó, pues al final quedó embarazada de Judá, pero casi la matan. Entonces no nos disfracemos, no vayamos a la batalla disfrazados. Clamemos al Señor diciéndole quiénes somos y que necesitamos de su ayuda. Otra, porque el Salmo, nada más para Salmo 142:5 dice, Salmo 142:5, clamé a ti, oh Dios, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. El Salmo 142:6, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Puede ser que en este momento, hermano, los que lo estén persiguiendo sean más fuertes. Tal vez usted ve la situación cuesta arriba. Clamemos al Señor, como clamó el rey Josafat, pero no nos disfracemos. No nos disfracemos de que todo está bien cuando las cosas no están bien. Clamemos, mire, el que clama con fe activa la respuesta del Señor en ese mismo clamor. Otra faceta del clamor como arma espiritual, le doy una cuarta, es cambia decretos de muerte. El clamor cambia decretos de muerte. Este es algo muy hermoso. Dice Esther 4:1, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amarga voz. Mire, usted conoce la historia de la reina Esther. La reina Esther es llevada a palacio porque la reina Esther estaba concursando, se podría decir ahí, estaba viendo la posibilidad de ser reina, de ser llamada por el rey Asuero. Pero el punto es que había un enemigo del pueblo de Israel. Entonces, el enemigo era Amán. Quizás usted le recuerde la historia nada más, pero Amán hizo que el rey firmara un decreto de muerte sobre los judíos. Entonces, cuando Mardoqueo, que es figura también de este año de reconocimiento, porque tipifica aquel que se abre el libro de las memorias. Este año Dios va a abrir el libro de las memorias para honrarlo, para bendecirlo, con una doble porción de lo que usted y yo necesitemos. Entonces Mardoqueo se da cuenta que hay un decreto de muerte. Entonces Mardoqueo dice que se fue por toda la ciudad clamando y vociferando lo que iba a pasar con el pueblo judío. El caso es que Dios dice que Dios hizo que el rey Asuero viera el libro de las memorias y preguntó el rey Asuero, bueno, Mardoqueo me salvó la vida, dice, pero ¿qué han hecho por él? El caso es que usted conoce la historia, que Amán honra a Mardoqueo aún en contra de su voluntad, porque Amán pensaba que era él que lo iban a honrar. El caso, hermanos, es que Dios permite que por el clamor de Mardoqueo, luego hay un ayuno de 3 días de la reina Esther y todo el pueblo de Israel, de manera que cambia un decreto de muerte. Entonces el clamor cambia un decreto de muerte. Salmo 121:7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121:7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Salmo 121:8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Otra faceta del clamor no solo es que va a alejar todo espíritu de muerte de nuestras vidas, de nuestras familias. Entonces, en el nombre de Jesús, hay personas que, por ejemplo, cada mañana, como normal, salen a trabajar desde temprano, en cualquier tipo de actividad. Entonces, encomendémonos al Señor, pero clamemos al Señor si estamos en peligro. Si hay alguna situación de enfermedad, que lo vamos a ver la siguiente, entonces clamemos al Señor. ¿Por qué? Porque el clamor trae sanidad.
Hermanos, el clamor trae sanidad. Tenemos que estar bien delante de Dios. El clamor trae sanidad. Números 12:13, aquí está hablando de María. Entonces Moisés clamó a Jehová. Moisés, como hermano de María, clamó a él y diciéndole: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Tal vez usted está viviendo un proceso de enfermedad, tal vez usted está viviendo un proceso de enfermedad en la familia, o en la familia de su esposo, en la familia de su esposa, o en la familia de alguien cercano a usted, algún querido, algún ser querido, o algún amigo, un compañero de trabajo, alguien en la iglesia. Entonces, clamemos al Señor, confiando en Él, confiando en su misericordia, y digámosle: Señor, te ruego que la sanes en el nombre de Jesús, Padre. Aquí levantamos nuestro clamor esta noche. Te ruego, Dios, que el que nos ve, los que estamos aquí, si hay una situación de enfermedad, te ruego, Señor, que lo sanes, que sanes nuestros seres amados que tal vez están viviendo algún tipo de enfermedad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y eso dónde lo vemos, pastor? Mire, en Segunda de Reyes, solo tome nota para poder terminar a tiempo. En Segunda de Reyes 20, capítulo 20, versículos 3 y 4, dice que el rey Ezequías enfermó de muerte. Y él dice que clamó al Señor y lloró delante de Dios, y dice que el Señor le dio 10 años más de vida, o 15 años más de vida, perdón. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a clamar al Señor. El clamor es un arma espiritual que vence toda situación de enfermedad. El clamor es algo que el Señor nos ha dado para obtener respuesta y que nosotros podamos ser bendecidos. Eso es lo que necesitamos hacer. Otra faceta, y que en el nombre de Jesús, antes de pasar a la penúltima, que en el nombre de Jesús, que el clamor nuestro llegue al Señor por sanidad, y que en el nombre de Jesús Él lo pueda otorgar en el nombre de Jesús. El clamor, mire, aquí hay algo muy tremendo: aleja al acreedor. Mire, vimos en Jueces 6 que no solo había un devorador, sino que también el pueblo era empobrecido. Mire, las deudas tienen empobrecido al pueblo, pero el clamor a Dios aleja al acreedor. Pero, ojo, no es que va a decir: pastor, mire, yo llevo clamando 20 años y nunca cancelo las deudas. Bueno, hay que ordenarnos. Segunda de Reyes 4:1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Dice que creed en Dios y seréis bendecidos, creed a los profetas y seréis prosperados. Los profetas es un ministerio primario utilizado por el Señor, son la voz de Dios. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Mire, servía al Señor, tal vez predicaba, tal vez cantaba, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, mire, el hecho de que sirvamos al Señor, que prediquemos, que cantemos, que tratemos de guardarnos, no nos exime de tener deudas. Porque esta persona, con todo respeto lo digo porque sé que está en el cielo, pero esta persona era un profeta de Dios, era utilizado por el Señor, pero era un mal administrador. Mire, me voy a atrever a decir algo bien peligroso, pero Señor, perdóname. Escúcheme por favor con oídos circuncidados. Yo cada vez que leo esto, me acuerdo de un pastor, que Dios lo bendiga, él sabe quién es, de allá de Honduras, y él me decía, un día me dio el rema que de acuerdo a él Dios le había dado, pero me quedó sonando y me gustó. Dice él: mira, Omar, te lo resumo de esta manera. En el relato de Segunda de Reyes 4:1, el problema era el marido. Y es cierto, porque el marido tenía endeudada la casa. El marido, el hombre de la casa, había endeudado todo, de manera que había pobreza, había escasez. Entonces había un acreedor, hermano, y él se muere. Y ese es el problema: se muere y el lío se lo dejó a la familia. Entonces la mujer, sabiamente, ahí se lo dejo de tarea en el versículo 2, dice que Eliseo le dijo: ¿qué haré contigo? Pero ¿sabes qué? ¿Qué tienes en casa? Entonces le voy a dar algo en el nombre de Jesús, para que su clamor sea complementado y usted pueda tener respuesta favorable de Dios en el nombre de Jesús. Mire, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en este momento? ¿Qué tenemos los que estamos aquí? ¿Qué tenemos nosotros
que Dios va a usar para cancelar esas deudas. Aquí dice que ella le dijo, solo tengo una vasija. Entonces le dijo, ve y pide vasijas prestadas porque te voy a dar aceite. Mire, el clamor hace que Dios derrame aceite de bendición para que nosotros de manera milagrosa podamos pagar las deudas. Que en el nombre de Jesús usted pueda pagar, usted y yo podamos pagar todas las deudas, pero tenemos que ver qué hay en la casa. Pero le pido algo, tiene que haber orden, hermano. Tiene que haber orden en nuestras finanzas. Mucha gente, me atrevería a decir, no salen de las deudas porque pagan una tarjeta y sacan otra. Pagan un préstamo, acaban de pagar el carro y ya quieren la casa. ¡Ey! Lo que estamos aquí, tranquilo, Camilo, como digo yo. El tiempo que vamos a vivir en este momento no es sabio endeudarnos. Endeudarnos no es sabio. Tomemos la plata, guardémosla. Si la va a invertir, inviértala. Vea sus deudas, vea qué puede hacer. Llega con un arreglo de pago, pero hermano, bote esas tarjetas. Porque aquí veo una familia desordenada en la economía. Y aquí hay algo muy tremendo. Nosotros podemos clamar al Señor, pero si no ordenamos la casa, hermano, no va a venir respuesta. O va a venir respuesta y vamos a tener el dinero en saco roto. Termino acá. El clamor, nos libra de la angustia. Otra de las facetas del clamor es que nos libra de la angustia. El Salmo 34:17 dice, con esta termino, hermano. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Si usted había terminado o estamos terminando ya, esta es la última. Si hasta este momento usted había estado angustiado por todo lo que le he dicho, espero que no, porque en Jehová hay respuesta, en el Señor hay respuesta, hermano. En Dios hay respuesta, en Dios hay respuesta. Claman los justos. ¿Y quiénes son los justos? Usted y yo, que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. ¿Se acuerda cómo comencé? Yo comencé diciéndoles, clama a mí, dice el Señor. Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mire cómo termino. Claman los justos, y oye Jehová, y Él los libra de todas sus aflicciones. El versículo 14 y 15 dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Le pido, iglesia, a los que estamos aquí y los que nos ven, apártate del mal. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Claman los justos y el Señor los oye. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Termino acá, hermano. En el nombre de Jesús, si usted me permite orar, yo hice un resumen ahí, quiero orar para podernos ir. En el nombre de Jesús, mire, Dios quiere y Dios anhela responder en el clamor que tenemos. Yo sé que no es fácil, hermano. Y yo traté de no ponérsela difícil. Hablamos en el nombre de Jesús del clamor como un arma de victoria espiritual. No se olvide, la fe agrada a Dios, pero el clamor hecho con fe y ordenando nuestra vida, hermano, eso acelera la respuesta de Dios. ¿Qué necesita? Clamemos al Señor. Yo le he dicho una estrategia que yo utilizo a veces, en la madrugada, a veces cuando tal vez estoy desesperado, agarro una almohada y le digo, Padre. O ahí en la almohada, en la habitación, tal vez digo, Padre, porque es el clamor. Porque ¿sabe quién clama? El desesperado. Clama el que ya no tiene esperanza. Pero el Señor dice esta noche, clama a mí. Porque es una victoria que te voy a dar a través de esa arma espiritual que has utilizado. Entonces, hermano, el clamor es un arma de victoria espiritual. En lo que tal vez aquí arreglo esta situación, yo quisiera que usted meditara un momentito. Ya nos vamos a ir, permítame. Entonces dice que el clamor libera las cargas. Dice que el clamor no solo
libera las cargas, sino que lo que hace es que nos enseña que nosotros necesitamos, en el nombre de Jesús, y ser libres de toda carga. Dice que el clamor libera las cargas, que el clamor libera toda opresión. Si usted se ha sentido oprimido, se ha sentido cargado, en el nombre de Jesús, que el clamor que usted va a elevar al Señor, o tal vez está elevando, pueda ser libre. El clamor aleja a los enemigos, el clamor cambia los decretos de muerte, el clamor trae sanidad. Y no solo eso, hermano, sino que el clamor dice que aleja al acreedor, que en el nombre de Jesús todo acreedor se vaya por el clamor de esta noche de parte suya. El clamor aleja la angustia. Tal vez yo hice un resumen ahí está todo resumido. Que en el nombre de Jesús, esa arma espiritual que Dios nos ha dado, libere nuestras cargas, nos libere de toda opresión, nos aleje de los enemigos, que nos lo eche fuera, que cambie decretos de muerte, que en el nombre de Jesús, cualquier decreto, si tal vez le habían dado un diagnóstico médico, en el nombre de Jesús, por su clamor y el clamor nuestro, sea cambiado favorablemente. Que el clamor traiga sanidad. Yo te pido, Señor, sanidad sobre mi familia, Dios, sobre la familia de mis hermanos, que alejes al acreedor, Señor, y que quites toda angustia. Padre, hemos traído tu palabra, hemos tratado de trasladar tu palabra, Señor, porque yo creo en el nombre de Jesús, que claman los justos y tú los escuchas y los libras de todas sus angustias. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que estamos acá, los que se conectan, que en el nombre de Jesús, esta noche hemos aprendido cómo usar esa arma espiritual llamado clamor. Vamos a clamar a ti, Señor. Primero nos vamos a ordenar, vamos a ponernos a cuentas contigo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ya Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, pero hoy, Señor, venimos pidiéndote perdón por cualquier cosa que hayamos hecho. Vamos a clamar confiados de que la respuesta viene pronto. Que hoy en la noche, Señor, vas a sorprender a algunos, porque la respuesta llegará en el nombre de Jesús. Es más, mañana algunos van a aparecer o van a amanecer con la sorpresa de la respuesta favorable del Señor por el clamor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Hoy hemos aprendido que el clamor es un arma de guerra espiritual, que la vamos a utilizar por el Espíritu. Pero nos has enseñado, Señor, que la fe te agrada, pero el clamor activa la ayuda y la bendición que viene de Dios. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Bendice todas las aportaciones que llegan al Alfolí virtual. Bendícelas, multiplícalas al 100 por 1. Cuídanos, Señor, como familias, como iglesia, como país. Te ruego por Colombia, Señor. Te ruego por cada país hasta donde llega esta transmisión, por la salud de la pastora Yulisa hasta España, por la familia de Hubert y Telma en Nueva York, Señor, conoce sus necesidades. Por la familia de Raquel Cooper, Señor, hasta Miami, conoces todo lo que ella está anhelando y clamando en este momento para que tú le resuelvas, Padre. Por todos los que estamos acá, por mi familia, Señor, por nuestros hijos, nuestras familias, por las familias de cada uno de mis hermanos, sus trabajos, sus necesidades, y por cada clamor que está ahí insistiendo, Señor, que cada uno de nosotros insiste y clamando para que en el nombre de Jesús sean abiertos los cielos, para que esa respuesta favorable nos sorprenda esta noche o el día de mañana. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lo bendigo, hermano. Gracias por los que estamos acá. Que nuestro retorno a casa sea con todo bien. Le recordamos, el viernes tenemos el culto familiar, 7 de la noche, presencial y también virtual. Gracias por su atención. Que Dios sea propicio y que el clamor nuestro sea escuchado por el Señor como un arma espiritual de bendición. Bendiciones.